Medicina Aeronáutica y Espacial. Formo parte del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial y me encuentro desempeñando la función de jefe. Vamos a ver qué es la atmósfera, qué son las leyes de los gases y cómo esto imparte accionar sobre la fisiología de vuelo, es decir, cómo estos cambios, nos despegamos desde la superficie terrestre, impactan sobre la fisiología. Hablando sobre qué es la atmósfera, y la atmósfera la podemos definir como una mezcla gaseosa que rodea a la Tierra, generalmente tiene una extensión que ronda los 10.000 kilómetros de altura. Está constituida por varios gases mezclados y dentro de estos gases se encuentran un montón de partículas en suspensión, ya sean sólidas o líquidas. Y la composición atmosférica es relativamente o prácticamente constante dentro de sus primeros 25 kilómetros de extensión. Es decir, que de los 10.000 kilómetros que posee de extensión total, la composición constante la vemos en los primeros 25 kilómetros. Por compresión, el mayor porcentaje de la masa atmosférica se encuentra concentrado en los primeros kilómetros, en donde 50% de ella se localiza bajo de los 5 kilómetros de extensión, un 66% bajo los 10 kilómetros de extensión, y más allá de los 60 kilómetros se encuentra solo una milésima parte de la misma. Esto se debe principalmente a la atracción de la fuerza gravitacional, que atrae por sobre la Tierra esa masa gaseosa con esas partículas en suspensión. Bien, ¿cómo está compuesta la atmósfera? Bueno, la atmósfera a grandes rasgos podemos decir que está compuesta por dos gases que son los principales, que es el nitrógeno, el cual ocupa un 78% de esa atmósfera, y el oxígeno, que ocupa un 21%, que es nuestra fracción inspirada de oxígeno. Además se encuentra casi un 1% de vapor de agua, 0,03% de dióxido de carbono, y si vamos a lo fino de su composición, vamos a ver que está compuesta por un sinfín de compuestos, los cuales se encuentran en partes por millón, en donde a lo que nosotros no componentes son nitrógeno, oxígeno, un poco de vapor de agua, argón y dióxido de carbono. Bien, ¿cómo se estructura la atmósfera? La atmósfera presenta, dijimos, una composición prácticamente uniforme en esos primeros niveles, esos primeros 25 kilómetros de altura. Y se estructura mediante capas horizontales que van recibiendo distintos nombres. Desde la Tierra hacia arriba tenemos 5 capas, en donde la primera capa es la troposfera, continuándole a esta la estratosfera. Posterior sigue la mesósfera, también conocida como ozonosfera, debido a que ahí se encuentra la capa de ozono, importante a la hora de repeler los rayos ultravioletas. A la mesósfera le sigue la termósfera, también conocida como ionosfera, debido a que en esta capa hay muchísimas reacciones iónicas que producen una gran liberación de calor y por eso generan un gran aumento de la temperatura, denominándose esta capa termósfera. Y a continuación sigue la exósfera. En estos esquemas podemos ver cómo se ubican desde la Tierra hacia arriba, hacia el espacio sideral, las distintas capas y un aproximado de los kilómetros de altura que tendría cada una de ellas. Vemos que la troposfera, que es la primera capa, ocupa aproximadamente y en promedio los primeros 10 kilómetros. ¿Por qué digo aproximadamente y en promedio? Porque ya vamos a ver que si yo me ubico en los polos de la Tierra, la distancia es mucho menor a que si me ubico en el ecuador de la Tierra, la distancia que ocupa la troposfera. Y en el otro gráfico de al lado vemos cómo a través de lo que se conoce como gradiente térmico, ¿ya? Y el cual pega un fuerte cambio, como dije, la temperatura va a disminuir 25 grados centígrados, pasamos a obtener 1000 grados centígrados de temperatura. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, en primer lugar es importante conocer de que existe un gradiente térmico y que ese gradiente térmico, principalmente dentro de la troposfera, es el relativo a que la temperatura disminuye 2 grados centígrados por cada 300 metros de altura. Y esto es muy importante porque si yo tengo que realizar alguna actividad de vuelo, debo tener en cuenta de que la temperatura disminuye. Si yo tengo que trasladar a algún paciente, debo tener en cuenta de que a ese paciente, el cual lo traslado porque tiene una patología, porque tiene varias noxas y lo tengo que llevar a otro lugar para ver si se lo puede solucionar ese paciente,
yo le estoy agregando otra noxa nueva que no la tenía quizás abajo, que es el descenso de la temperatura, para lo cual voy a tener que tomar las medidas inherentes para prevenir la hipotermia en este caso. Bien, esto es un poco más de lo mismo para que tengan en cuenta cómo las distintas capas están estructuradas y más uno, fíjense en que en la troposfera y en esta capa que es donde se dan, todo es en donde se realiza el comercial. Dos cosas importantes, todos los fenómenos meteorológicos, actividad aerocomercial. ¿Se puede volar o hay aviones que vuelan por encima de la troposfera? Sí, sin lugar a dudas, pero no son aviones que nos interesen a nosotros desde la función que nosotros vamos a cumplir. Existen aviones espías, existen globos meteorológicos que vuelan más allá de la troposfera, pero no son los que nos interesan a nosotros. Fíjense, los globos meteorológicos, ¿por qué tienen que volar encima de la troposfera? Porque estos globos están sacando constantemente imágenes, fotos, y yo dije que todos los eventos o fenómenos meteorológicos se dan dentro de la... El detalle que vemos acá es esta palabra que aparece de tropopausa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se empieza a pasar desde la primera capa, que es la troposfera, hacia la segunda, que es la estratosfera, a esa transición se la llama pausa, por eso a la troposfera le sigue la tropopausa, a la estratosfera le sigue la estratopausa y así sucesivamente. Y fíjense también acá cómo está representado lo que yo le decía de ese gradiente térmico, de cómo a medida que vamos ganando altura, por cada 300 metros de altura que yo me elevo, disminuye la temperatura en aproximadamente 2 grados centígrados. Bien, ¿por qué varía la altura de la troposfera en los polos y en el ecuador? Bueno, acá vamos a ver que si yo puedo medir o midiese la troposfera, esa primer capa, vería que a nivel del ecuador mide aproximadamente 16 kilómetros y a nivel de los polos 8 kilómetros. Y esto se debe a dos efectos principales. En primer lugar es que la Tierra gira sobre un eje que está prácticamente o rondando los 270 grados, y al girar esa fuerza centrípeta hace que la masa atmosférica se desparrame mucho más a nivel del ecuador que a nivel de los polos. Por eso acá la capa gaseosa que forma la troposfera está mucho más expandida que lo que está expandido en los polos. Y por otro lado, recordemos que todos los gases generalmente varían en virtud de tres valores, que son presión, volumen y temperatura. En este caso estamos hablando de volumen por todo lo que ocupa, y el cual el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura a la que está ese gas. Es decir, que si yo tengo menor temperatura, la tendencia es que el gas ocupe menor temperatura, ocupan un espacio menor que lo que pueden ocupar en el ecuador, donde tengo mayor temperatura, donde el gas está mucho más expandido. Y esas serían las causas del por qué esta capa o las capas de la atmósfera son mucho más extensas en el nivel del ecuador. Eso sería una causa del por qué el famoso agujero de ozono impacta mucho más en los polos que en el ecuador. ¿Por qué? Porque acá están mucho más compactas las capas de la atmósfera. Bien, podríamos decir que la atmósfera terrestre es una especie de mar de aire por el que nadamos nosotros, del mismo modo que lo hacen los peces en el mar. Entonces, ¿qué efectos ejerce esta atmósfera sobre nuestros organismos? Y el primer efecto que ejerce, todos los escuchamos constantemente todos los días, es presión, es la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es como esa masa de aire impacta por sobre nuestros cuerpos, por sobre nuestro organismo. Esto es un sistema para medir presión muy primitivo que lo ideó y lo generó Torricelli en su momento, en donde este señor, al colocar este dispositivo con agua en su primer momento, después con mercurio, vio que la presión que ejercía el aire, un día, por ejemplo, soleado, era mucho mayor que la presión que se podía ejercer, por ejemplo, un día que estaba por llover. ¿Y cómo lo midió a eso? Porque él medía la distancia de la columna del líquido, en donde el día que había mayor presión, un día soleado, por ejemplo, esa presión empujaba más y el líquido estaba más alto y la columna era más alta a un día en cual, por ejemplo, estaba por llover y había baja presión, entonces al haber baja presión esta columna bajaba. Y de esta forma se empezaron a crear estos manómetros para poder medir la presión atmosférica. La presión atmosférica la podemos definir como la presión que ejerce la columna de aire que se encuentra por sobre nuestro cuerpo.
Es decir, que si yo pudiera medir la columna de aire que está hoy por encima de mi cuerpo, podría tener una idea de la presión atmosférica o la presión que está ejerciendo sobre mi cuerpo. Si yo hoy parado acá a nivel del mar, sobre la tierra, pudiera medir esa columna, evidentemente esa columna sería mucho mayor que si yo me parara, por ejemplo, encima de un edificio. Entonces, cuando yo esté parado encima de un edificio, puedo decir de que la presión atmosférica que ejerce efecto sobre mi cuerpo es menor que la presión atmosférica que ejerce efecto hoy que estoy parado acá sobre la Tierra. Y eso es lo que representa este esquema en donde nos va a empezar a decir qué es lo que ocurre a medida que nosotros empezamos a ganar altura. Y lo que ocurre es que se empieza a producir hipobaria. ¿Qué significa esto? Que empieza a disminuir la presión atmosférica. No es lo mismo que yo esté parado a nivel de las casitas acá, si mido esa columna que impacta sobre mí, es mucho mayor a que si estoy parado dentro de esta montaña. Y si voy dentro de un avión o un helicóptero volando mucho más alto, esa presión va a ser menor. Y esta hipobaria va a empezar a condicionarnos o a producir efectos sobre nuestro organismo, en los cuales yo, que soy una persona sana o que tengo que ser una persona apta y tener aptitud para poder realizar la actividad de vuelo, quizás voy a mantenerme bien o a compensar esta hipobaria mucho mejor que a lo mejor un paciente que yo tenga que trasladar en una aeronave, el cual ya viene con sus sistemas intentando de compensar patologías, y encima yo le voy a agregar otra cosa más a esa disminución de temperatura que les dije, que ahora va a ser la hipobaria. Y vamos a ver qué es lo que empieza a producir esa hipobaria en nuestros organismos. Fíjense que esto es otro mismo esquema en donde si yo mido la presión atmosférica a nivel del mar, una presión atmosférica estándar de 760 milímetros de mercurio, y la empiezo a medir a medida que gano altura o asciendo, vamos a ver que esa presión, dijimos, empieza a disminuir, se empieza a producir una hipobaria, en donde más o menos a 2.400 metros de altura voy a tener 560 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Y si estoy en la cima, en este caso del Everest, que tiene 8.800 metros de altura, la presión atmosférica va a ser de 240 milímetros de mercurio. Y entonces la pregunta es, ¿y eso qué genera sobre nosotros? Bueno, va a empezar a generar dos cosas. Recuerden que en primer lugar dijimos que esa atmósfera estaba conformada por distintos gases, en donde uno de ellos es el oxígeno, y el 21% de esa composición es oxígeno, es mi fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si yo acá a nivel del mar hago el 21% de 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, mi presión parcial de oxígeno va a ser 159-160 milímetros de mercurio, que es suficiente para que yo pueda compensar o ingresar a mi organismo en cada inspiración una cantidad acorde a lo que mi metabolismo requiere de oxígeno. Ahora, cuando yo estoy a nivel del Everest, en donde tengo 240 milímetros de mercurio de presión atmosférica, cuando yo haga el 21% de esos 240, voy a ver que voy a tener una presión parcial de oxígeno que va a rondar los 46 aproximadamente, si no mal recuerdo, es 21 por 24 milímetros de mercurio de oxígeno. Oxígeno que no me va a ser suficiente para poder compensar toda mi actividad metabólica, parece lo que sea hipobaria atmosférica. Hacer que el mismo o todos los gases empezar a ganar acá, que esto es lo que ocurre prácticamente cuando yo libero un globo hacia arriba. Ese globo tiene una presión que es la presión atmosférica, que está empujando hacia adentro al globo, pero adentro tiene una presión interna ese globo que empuja hacia afuera, generando un equilibrio en donde a medida que ese globo vaya ascendiendo o ganando altura, esta presión atmosférica, dijimos, va disminuyendo, y al ir disminuyendo la presión interna de ese globo empieza a volverse mucho más preponderante. No es que aumenta, pero se vuelve más preponderante con respecto a la presión atmosférica que disminuye. Por lo cual ese globo empieza a extenderse y hasta un determinado punto en donde el material no resiste más su elastancia y ese globo revienta. Y esto ocurre también con nuestras cavidades orgánicas, las que tienen aire en su interior. Por eso acá vemos que empiezan a aparecer dos cosas fundamentales
Una referente al oxígeno y la otra es referente al nitrógeno que están dentro de nuestras cavidades o al aire encerrado dentro de nuestras cavidades, que empiezan a distenderse. Que ya vamos a ver que estos son patologías que se empiezan a conocer como, o que se conocen, perdón, como disbarismos. Bien. Siempre es importante que todos los que nos dedicamos a hacer actividades, ya sea de médicos de unidades aéreas, de médicos aeroevacuadores o de médicos de traslados aéreos sanitarios, o que hacemos entrenamiento de pilotos militares, ya sea en cámara hipovárica, etc., tenemos que conocer o manejar mínimamente las equivalencias entre las unidades de presión. ¿Y esto por qué? Y esto es simplemente porque muchas de las cosas vienen rotuladas con distintas unidades de presión y nosotros tenemos que mínimamente tener una idea rápida de cómo se convierten estas unidades. Si cada uno de ustedes, por ejemplo, hoy agarrara un tubo de oxígeno de los hospitales con su manómetro, van a ver que muchos de esos manómetros dan la presión en PSI o la dan en bar. Y si uno no sabe convertir o tener una ligera idea de cómo convertir quizás milímetros de mercurio en PSI, en bar, en pascal, en atmósferas, en bar, milímetros de columna del agua, etcétera, se nos complica mucho. Entonces tenemos que tener una idea. Y aquí esta tabla en donde tenemos una conversión rápida, fíjense, como una atmósfera, en donde una atmósfera, cuando nosotros hablamos de una atmósfera, hablamos de 760 milímetros de mercurio, que es la atmósfera acá a nivel del mar. Esa atmósfera es lo mismo que decir un bar. Fíjense que prácticamente un bar y una atmósfera son lo mismo. Eso es lo mismo que decir 14,5 PSI. Y estos son datos que se tienen que llevar y tienen que saberlo para convertir. Principalmente me interesa que sepan atmósfera, bar, PSI, y si pueden conocer alguno de los otros está bueno porque siempre nos van a ayudar a poder hacer conversiones mucho más rápidas. Y cuando digo conversiones mucho más rápidas es ¿por qué? Porque a veces el tiempo nos apremia y a veces hacemos algún traslado aéreo o nos toca hacer un traslado aéreo o nos toca hacer alguna actividad en la cual estamos utilizando oxígeno y tenemos que saber, por ejemplo, determinar cuánto tiempo de vuelo me va a alcanzar un tubo de oxígeno con un paciente a lo mejor que yo lo tengo con una máscara reservorio a 8 litros. Y si yo no puedo convertir y poder calcular para saber el tiempo que voy a tener de vuelo con ese tubo de oxígeno, estoy haciendo prácticamente una mala praxis porque voy a alargarme a trasladar un paciente que requiere oxígeno y a lo mejor no calculé bien cuánto oxígeno tengo que llevar. Entonces, la idea de que se lleven estas equivalencias pasa un poco por estos ejercicios que ya lo vamos a ir viendo más adelante en el transcurrir de las clases. Bien, más de lo mismo, es otra tabla de conversiones de unidades, en donde tenemos un bar, una atmósfera, 14,5 PSI, que son los que más me interesan. Si yo quiero ver los milímetros de la columna de agua, más o menos una atmósfera eleva 10 metros la columna de agua. Una atmósfera equivale a 1 kilogramos por centímetros cuadrados y así sucesivamente. Bien, esta gráfica es como, o representa cómo disminuye la presión atmosférica, cómo disminuye la presión atmosférica a medida que yo empiezo a ganar altura. Fíjense en que esta gráfica está representada en minibar. En este caso no me interesa a mí en qué medida de presión está, lo que sí me interesa es que ustedes se lleven es cómo a medida que asciendo disminuye la presión atmosférica. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con el oxígeno? Bueno, algo yo ya le dije, la presión parcial de oxígeno empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque es o va de la mano de la presión atmosférica. Pero atentos con esto, porque no es lo mismo hablar del porcentaje de oxígeno que hablar de presión parcial de oxígeno. El porcentaje de oxígeno dentro de las primeras capas de la atmósfera siempre es 21%. Ahora, los milímetros de mercurio o la presión parcial de oxígeno en la atmósfera van a aumentar o van a disminuir en función de yo esté más cercano a la Tierra o me aleje mucho más en altura de la Tierra. Y este es un dato importante que tienen que tenerlo en cuenta. Bien, a forma de entender o explicar eso, fíjense, si yo estoy parado sobre la Tierra, acá, sobre el nivel del mar, lo que está en letra azul,
mis partículas de oxígeno son 21 partículas cada 100. 21% de la atmósfera está formado por oxígeno. Entonces, esas 21 partículas de oxígeno acá sobre la Tierra están todas juntas, todas juntitas. Cuando yo respiro, meto una gran cantidad de estas partículas de oxígeno en cada inspiración mía que me garantizan de que entre el oxígeno que yo requiero para mis funciones metabólicas. ¿Qué ocurre cuando yo estoy, por ejemplo, a 7000 metros de altura? Cuando yo estoy a 7000 metros de altura, sigo teniendo mis 21 partículas de oxígeno, es decir, el oxígeno sigue siendo 21%. ¿21% de quién? De la atmósfera. Pero la atmósfera acá, la presión atmosférica disminuyó un montón. Lo que ocurre es que ahora mis 21 partículas de oxígeno están todas separadas. Y cuando yo inspiro, meto poca cantidad de partículas de oxígeno en mi organismo que seguramente a esta altura no van a garantizar que se cumplan mis funciones metabólicas. ¿Por qué? Esto, si vemos la definición de presión o presión atmosférica en este caso, es la siguiente, está dado de la mano de fuerza sobre área. Y suponiendo que siempre es la misma, vamos a ver que a medida mayor que acá a nivel del mar. Al ser esa área mucho mayor, esa presión es mucho menor. Y así se explica de forma inversa lo que veníamos viendo recién. Bien, para continuar, esto es una tabla en donde me estipula a qué nivel del mar yo estoy, en este caso en metros, qué presión atmosférica tendríamos aproximadamente a esa altura, cuánto es el 21% de esa presión atmosférica, es decir, cuál es la presión parcial de oxígeno, cuál es mi presión de oxígeno inspirada, y además, fíjense, me arroja una tabla con cómo va disminuyendo la temperatura, el gradiente térmico del que hablábamos hoy. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el punto de corte o cuál es el punto límite hasta el cual una actividad aérea, es decir, el volar o el subir, es seguro? ¿Cuál es el punto, digamos, que la aviación estipula como punto límite para poder volar sin oxígeno suplementario o sin que el avión haga algún procedimiento, llámese presurizar su cabina, para que la actividad sea segura? Y quizás muchos de ustedes hayan volado en avión, vuelos, cuando los aviones en un momento el piloto, tripulación, es altura, o estamos pasando, lo que fíjense en que el punto límite sin tener que colocarnos oxígeno suplementario es de 3000 metros de altura. 3000 metros de altura, vamos ahí, vamos a ver que la presión barométrica a esa altura es de 596 milímetros de mercurio. El 21%, es decir, la presión parcial de oxígeno, son 125 milímetros de mercurio. Esos 125 milímetros de mercurio son los que están ingresando a través de mi vía respiratoria alta para luego llegar a mi alveolo, en donde mi alveolo va a ser menor y en donde esa menor cantidad va a ser la que va a empujar el oxígeno para que ingrese a la sangre. Y está considerado que hasta esta altura, es decir, hasta los 10.000 pies de altura o 3.000 metros de altura, se puede volar en aviones que no sean presurizados o sin oxígeno suplementario, es decir, sin tener que colocarnos una máscara de oxígeno que nos suplemente. ¿Por qué? Acá está la explicación un poco. Si vemos esta gráfica, lo que está pintado en celeste es la presión parcial de oxígeno atmosférico, es decir, recuerden que yo les dije que a 0 metros de altura, acá a nivel del mar, yo tenía una presión que rondaba los 760 milímetros de mercurio, presión atmosférica. Si yo a eso le hago el 21%, son 159 milímetros de mercurio de oxígeno que yo estoy inspirando. Yo con 159 milímetros de mercurio que estoy inspirando, logro que llegue dentro de mi alveolo, quizás muchos recuerdan lo que es la ecuación del gas alveolar, y que tenga dentro de mi alveolo aproximadamente unos 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Esos 104 milímetros de mercurio de oxígeno son los que van a empujar en contra de lo que trae la sangre venosa, el oxígeno que trae la sangre venosa, para poder pasar a la sangre y así unirse a la hemoglobina. Si yo estoy ahora a 3000 metros de altura, que dijimos que son los 10.000 pies de altura, que es la máxima altura en la cual yo puedo volar con un avión sin presurizar o sin tener oxígeno suplementario, fíjense en que tengo aproximadamente unos 115, 116 milímetros de mercurio de presión de oxígeno.
Y en mi alveolo, por la ecuación del gas alveolar, voy a tener aproximadamente unos 50 milímetros de mercurio. Y recuerden que en mi sangre venosa, mi hemoglobina, mi sangre está trayendo oxígeno, en donde viene la hemoglobina saturada entre un 60 a 75% y mi presión parcial de oxígeno en sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio por lo general. Entonces, si yo acá tengo 50 milímetros de mercurio que van a empujar contra los 40, tengo un gradiente que va cerca de los 10 milímetros de mercurio que va a empujar para que pase oxígeno a la sangre. Por eso se considera este punto como el punto límite, esta altura, perdón, como el punto límite para hacer estas actividades sin ninguna otra cosa que mejore la oxigenación, ya sea presurizar una cabina o colocarme una máscara con oxígeno. Bien. Cuando yo les hablo de altura, fíjense en que constantemente estoy hablando en metros y en pies. ¿Por qué? Porque van a ver que casi toda la actividad aeronáutica generalmente se mide en pies. Y ustedes van a escuchar, si alguna vez tienen la posibilidad de volar o de realizar la actividad que cada uno desee hacer, ya sea, ¿no?, de actividad aérea, perdón, van a escuchar hablar de pies, muchas veces de pies. Entonces, obligación nuestra saber las equivalencias de pie a metros. Recuerden, un pie equivale a 0,3 metros aproximadamente y es lo que generalmente es la conversión que utilizamos nosotros. Si vamos al revés, vamos a ver que un metro equivale a 3,28, 3,3 pies. Y estas conversiones las tienen que saber y las tenemos que tener en la mente. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a veces a calcular y recalcular, principalmente cuando nosotros estemos haciendo alguna actividad aérea dentro de aviones no presurizados, para tener en cuenta cómo la altura impacta en función de la cantidad de oxígeno que ahí tengamos, los cuales los vamos a ir viendo a posterior, pero me interesa que se lleven el concepto y que aprendan o tengan fresca este tipo de conversiones. Esto es una gráfica en donde me muestra los metros, los pies, la presión barométrica de oxígeno, es decir, la presión parcial de oxígeno, y el porcentaje de oxígeno que podríamos calcular que tendríamos a ese nivel del mar. Y si vamos a los 3.000 metros de altura, que dijimos son 10.000 pies, que dijimos es el punto límite de las actividades, tenemos oxígeno aproximadamente 103, y eso equivale a un 69% de oxígeno. Bien. Entonces la pregunta que nos queda ahora es decir, ¿se puede volar por encima de los 3.000 metros de altura o 10.000 pies de altura? Y bueno, obviamente sí, yo ya le dije que sí, hay que tomar medidas para hacer esto y los aviones de hecho toman esas medidas. Si nosotros nos fijamos, la mayoría de los aviones intentan de volar lo más alto que puedan. Los aviones comerciales generalmente vuelan entre los 34.000 a 36.000 pies de altura, es decir, vuelan a unos 10.000 o 12.000 metros de altura. ¿Por qué? Porque el avión mientras más alto vuela, menos combustible gasta. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que mientras más alto estamos, el aire mucho más separado está. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que al estar mucho más separado tiene menos rozamiento, por lo cual vuela mucho más rápido. Y al volar más rápido, con menos rozamiento, menos fricción, eso implica de que se gaste menos combustible. Y las aerolíneas quieren ganar plata, entonces buscan volar más alto. Entonces, ¿cómo hace un avión para volar a esa altura y que las personas que van en su interior no se queden sin oxígeno o no sufran los efectos de los disbarismos que yo le decía, todos los efectos de la hipobaria, de la distensión de gases, etc.? Bueno, los aviones que vuelen por encima de los 3.000 metros de altura o 10.000 pies tienen un sistema que lo que hace es presurizan sus cabinas. ¿Qué significa presurizar sus cabinas? Significa que intentan llevar la presión adentro del avión lo más cercana posible a la presión que nosotros tenemos acá en la Tierra. Perdón, vuelvo a esta imagen. Esto abro un paréntesis, me gusta contarlo. Esto es una imagen de un avión Hércules reabasteciendo dos aviones de combate. ¿Qué significa reabastecer? Significa que mientras van volando, el avión Hércules le va pasando combustible a estos aviones. ¿Para qué? Para que estos aviones puedan lograr mayor distancias.
Y esto es una imagen de cómo estos aviones Hércules reabastecían a nuestros pilotos en el conflicto del Atlántico Sur, en la Guerra de Malvinas, en donde nuestros aviones salían desde el continente y tenían que llegar hasta las periferias de las Islas Malvinas, tirar sus bombas y volverse al continente. Y la única forma de poder hacerlo era reabasteciendo combustible, porque si no, no llegaban, y lo hacían a través de, o por medio de este sistema. Pero, ¿qué tiene esto no sé, yo digo, de bueno, de contarlo? ¿Por qué? Porque esto, si bien nuestros pilotos obviamente lo entrenan, lo practican, lo saben hacer, tienen expertise en hacerlo, cuando les tocó hacer esto, ellos lo tenían que hacer a 10 metros por sobre el nivel del mar, con olas del Atlántico que llegaban hasta 8 metros. ¿Por qué? Para evitar que los radares del enemigo o aliados del enemigo detectaran de que estos aviones iban volando y salieran las flotas inglesas a interceptarlo. Así que siempre me gusta contarlo porque, bueno, son nuestros héroes que les tocó estar en ese momento, en este triste conflicto que tuvimos que pasar. Bien, sigamos. Dijimos que los aviones, entonces, para que poder volar más alto y que las personas o los disparismos presurizan sus cabinas, que hacen que el avión, a medida que la presión que hay afuera y la presión que hay adentro del aire, significa que empiezan pitas y al comprimirlo, obviamente, ganan presión. Se eleva la presión a la que estaría el aire dentro de la cabina. ¿Cómo hacen eso? Bueno, eso lo hacen a través del aire que ingresa por las turbinas o el motor del avión, en donde ahí hay un compresor que comprime estas partículas y las va mandando hacia adentro de la aeronave. Entonces nosotros dentro de la aeronave podemos respirar como si estuviéramos acá en tierra. Esto tiene un equilibrio. ¿Por qué? Porque recuerden que los aviones están hechos de un material que les permita volar, por así decirlo, en donde si yo dentro del avión meto muchísima presión, esa presión va a hacer que ese material se distienda, se fatiga, se pueda llegar a romper y podamos llegar a tener algún inconveniente. Por eso se busca un equilibrio de presión y por eso yo les dije de que se tiende a llevar hacia una presión cercana a la que tenemos acá a nivel del mar. No siempre, o casi siempre no se llega a los 760 milímetros de mercurio que tenemos dentro del nivel del mar. Es un poco más de lo mismo. Bien, fíjense. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos todo esto? ¿Por qué? Porque yo les dije que los aviones lo que hacen es intentan de llevar a 760. Fíjense, este tipo de avión lo que hace es lleva que su presión de cabina dentro no sea 760 milímetros de mercurio, sea 620 milímetros de mercurio, lo cual equivale a una altura dentro de la cabina, no a la que está volando el avión. El avión está volando a lo que yo le dije, está volando cerca de los 34.000 pies de altura. Pero dentro de la cabina, si hay esta presión, equivale a que el avión, a que adentro de la cabina estamos parados o que estuviésemos, o que sería como si estuviésemos parados en una altura de 1500 metros. ¿Por qué? Porque la presión es menor que la que está a nivel del mar. Es decir, 1500 metros que equivalen a unos 5000 pies aproximadamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que, por dos cosas. Primero, porque esto me habla de la importancia en que todos los que realizamos estas tareas, pilotos, tripulantes de cabina, los mecánicos que van a bordo de la aeronave, los médicos, los enfermeros que van adentro de una aeronave haciendo esta actividad, tengamos una aptitud psicofísica buena, acorde. ¿Por qué? Porque yo, cuando voy volando dentro de un avión que presuriza, ya parto de una presión de oxígeno de 130, ya no parto de los 150 tierra a 760 milímetros de mercurio. Entonces, yo, que soy una persona que está realizando esta actividad como médico, supongamos, ya voy con poco oxígeno que me lo va limitando. Ahora, imagínense el paciente que yo voy a trasladar, que lo estoy trasladando, porque tiene una enfermedad, porque tiene una patología. Yo lo subo a un avión para trasladarlo a otro lugar y lo estoy exponiendo a baja temperatura, a la hipoxia hipovárica, no, supuestamente porque el avión presuriza, no, sí lo expongo a la hipoxia hipovárica porque fíjense en que dentro del avión yo parto de menor oxígeno que el que tengo acá en la Tierra. Fíjense, para tener otra idea, que los aviones comerciales, la mayoría dentro de sus cabinas presurizan a lo que sería unos 2.500, 8.000 pies de altura, es decir,
tienen dentro de la cabina unos 560 milímetros de mercurio. Y eso equivale a 117 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando nosotros volamos en un avión comercial, en una aerolínea, yo voy a estar expuesto a una hipoxia relativa, si se quiere decir, que va a rondar entre los 117 y los 130 milímetros de mercurio de presión de oxígeno inspirado, y me estoy exponiendo a eso. Por eso la importancia de uno tener buena salud, por eso la importancia de conocer esto, no sé, por cuando, si son médicos, por cuando nos preguntan por si puede viajar algún paciente POC, por ejemplo, y por eso la importancia de conocer esto en qué, en virtud de que cuando yo tenga que trasladar a algún paciente como médico aeroevacuador, considere de que lo estoy colocando en un ambiente más hostil del que él estaba. Bien, fíjense, en esto es una gráfica de fisiología del habitante de altura, como me da la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, cómo se satura la hemoglobina y la presión a 0 metros de altura, que tengo 760 milímetros de mercurio. Dentro de mi alveolo, ya lo dijimos, teníamos 104 milímetros de mercurio, que hacen que mi presión arterial de oxígeno sea 90, 98, depende de donde la mida, y que mi hemoglobina se sature prácticamente en un 96 a 100%. Ahora, cuando yo estoy a 3.000 metros de altura, punto límite, 10.000 pies, tengo 57 milímetros de mercurio dentro de mi alveolo, que hacen que la presión arterial de oxígeno sea 53, tiene que contrarrestar los 40 que trae la sangre venosa, y hacen que mi hemoglobina se sature 87%. Ahora, yo le pregunto a los médicos, si yo tengo un paciente que me satura 87%, estoy corriendo a buscar todo para suplementarle el oxígeno o invadir esa vía aérea para conectarle a un respirador, etc. Entonces, nos asustamos. Y fíjense en que la presión generalmente equivalente a esta altura son aproximadamente unos 500 milímetros de mercurio. Bien, hasta acá hemos terminado un poco lo que es la atmósfera, cómo la atmósfera impacta sobre nuestra disponibilidad de oxígeno, cuál es el punto límite hasta el cual pueden volar los aviones sin presurizar cabina. Sepan que hay aviones que presurizan cabina y hay aviones que no. Los aviones que no presurizan cabina no pueden volar por encima de los 10.000 pies de altura. Los helicópteros, que la mayoría son de cabina no presurizada, no pueden volar por encima de los 10.000 pies de altura o 3.000 metros. Bien, y también les había comentado de que esta hipobaria, esta disminución de la presión a medida que nosotros ganamos altura, empieza a ejercer efectos sobre los gases de nuestro cuerpo. Y para eso tenemos que conocer las leyes de que cómo correlacionan tres variables muy dependientes de los gases, cómo se correlacionan entre ellas, es decir, cómo la temperatura puede influenciar la presión, cómo puede influenciar el volumen y así sucesivamente entre cada uno de ellos. Y cuando terminemos de ver de esto, más todo lo que les dije anteriormente, todos ustedes van a quedar así, pero bueno, tranquilos porque esto lo vamos a ir viendo en el transcurrir de otras clases. Es importante que lo sepan hacia la fisiología de altura, hacia la fisiología de vuelo, y recuerden que estos cursos están destinados para poder realizar nuestra profesión o poder desarrollar nuestra profesión de la mejor manera. ¿En pos de quién? En pos de a quién se la estamos brindando. Si somos médicos, enfermeros o lo que sea, es en pos de nuestros pacientes. Bien, vamos a arrancar. La primera ley que ustedes tienen que saber sí o sí y poder interpretarla es la ley de Boyle y Mariotti. Este señor, o estos señores, perdón, dijeron, bueno, de esas tres variables, presión, volumen y temperatura, olvidémonos de la temperatura, dejemos la temperatura constante y veamos qué pasa con el volumen y la presión si yo empiezo a variar alguno de ellos. Y estos tipos dijeron que a temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la presión ejercida sobre ese gas. Es decir, inversamente proporcional, pido disculpas. Es inversamente proporcional, que es decir que a mayor presión que yo le aplique sobre un gas, menor volumen va a ocupar este gas. Llevémonos a la parte aeronáutica. Nosotros dijimos que a medida que ganamos altura, la presión atmosférica disminuía
Entonces, por ley de Boyle-Mariotti, porque va mayores, porque es inversamente a la altura, y los volúmenes, que es importantísimo. Bien, donde muestra cómo sección barométrica y su altura, perdón, y la altura. Y fíjense en que la altura en pies de 10.000 pies, un gas está expandido en porcentaje 3 veces más, perdón, está expandido 1,5 veces más que un gas que se encuentra a nivel del mar. Es una gráfica a modo de que nos quede bien claro de que el volumen del gas empieza a duplicarse, triplicarse, etcétera, a medida que la presión empieza a disminuir. La mejor forma de esto es entenderlo con el caso de un globo. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ver el tiempo y las ganas de googlear, fíjense en cómo se largan los globos meteorológicos desde la Tierra. Recuerdan que yo les dije que los globos meteorológicos van mucho más allá de la troposfera porque quieren estar arriba para mirar todos los fenómenos climatográficos del clima, desde arriba y ver qué es lo que ocurre. O sea, estos globos van muy alto. Y si yo ese globo lo largo con una gran cantidad de aire ya desde acá de la Tierra, es decir, muy inflado, va a llegar un momento en donde va a reventar. Entonces, si ustedes pueden ver, van a ver que estos globos se largan prácticamente desinflados, empiezan a ganar altura y en la altura empiezan a inflarse por esta competencia entre la presión interna del globo y la presión atmosférica que va disminuyendo. Esto es un ejemplo gráfico, fíjense en cómo si yo tengo un globo que tiene un volumen de 0,5 litros acá sobre la Tierra a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio a una atmósfera, y hago que ese globo se eleve a una altura de 6.500 kilómetros, 18.000 pies de altura más o menos, un poquito más, donde la presión atmosférica ahora es 0,4 atmósfera, es decir, yo acá tenía una atmósfera, ahora son 0,4, es decir, es el 0,4% de 760 milímetros de mercurio, si se quiere decir. Es prácticamente media atmósfera, un poquito menos. Suponiendo, obviamente, por ley de Boyle, que la temperatura permanece constante, lo que obviamente no es cierto, porque recuerden que yo les hablé del gradiente térmico. Pregunta, ¿cuál es el volumen final del globo? Bueno, yo por ley de Boyle, o por Boyle, haciendo una regla de 3 simple, puedo estimar que ahora ese globo que tenía 0,5 litros de volumen tiene prácticamente 3 veces su volumen, tiene 1,4. Es decir, que ese gas, ese globo, prácticamente triplicó su volumen. Y ustedes dirán, ¿en qué me ayuda este dato? Bueno, yo les voy a decir que dentro de nuestros senos paranasales tenemos gas, dentro de nuestros pulmones puede haber alguna bulla que tenga gas, en nuestros intestinos hay gas. Entonces todo esto repercute sobre todo el gas encerrado en nuestra cavidad corporal. Abro otro paréntesis, siempre me gusta contar esto. Yo soy nacido en un pueblo de la ciudad de Santa Fe y quizás muchos de ustedes habrán escuchado decir a sus abuelos o padres que muchas veces dicen, hoy va a llover porque me duele la rodilla o porque me duelen las articulaciones. Bueno, fíjense en que esto aplica en eso también, en esas personas grandes o personas que quizás han tenido algún trauma de alguna articulación, cavidad cerrada en la cual hay aire, hay nitrógeno, día por llover, que dijimos que cuando está por llover la presión atmosférica generalmente baja, hay baja presión atmosférica, esa articulación mucho más rígida, con su presión interna ante una presión atmosférica más baja, se vuelve más preponderante, la hace distender un poco más y al ser ya una articulación vieja poco distendible genera dolor, y es de aquí la explicación un poco de por qué nuestros abuelos decían, o a modo de gente de experiencia decían que iba a llover porque les dolían las articulaciones. Bueno, se explica un poco por la ley de Boyle. Otro dicho de campo también es, va a seguir lloviendo porque llueve con globito, cuando caen las gotas y generan globitos sobre la masa de agua. Bueno, eso es porque cuando cae una gota y hay una presión atmosférica alta, como para que deje de llover, no tendría por qué generar gas, pero cuando la presión sigue baja, lo cual indica que va a seguir lloviendo, al caer la gota sobre el líquido, hace de que se distienda más el líquido, ingrese aire y genere el globito. Es un poco la explicación de estas cosas de campo, si se quiere decir, o de nuestros abuelos o padres,
como se explica a través de esta ley. Cierro el paréntesis y volvemos a la clase. Bien, segunda ley. Hablamos de la ley de Boyle, una de las más importantes, la ley de Boyle, se lo quiero aclarar, tienen que saberla. Pasamos a la ley de Charles. Charles lo que dijo es, bueno, yo ahora voy a ver qué pasa si dejo la presión constante. Me olvido de la presión y empiezo a jugar con la temperatura y el volumen. Y Charles dijo que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si yo aumento la temperatura de un gas, el volumen de ese gas va a aumentar. Y si yo disminuyo la temperatura de ese gas, su volumen va a disminuir. Entonces, ¿cómo aplica esto a la actividad de volar o a la actividad de ganar altura? Recuerden que dijimos y hablamos del gradiente térmico, es decir, que a medida que nosotros ganamos altura, la temperatura disminuye, y si esta temperatura disminuye, los volúmenes de nuestros gases tendrían que disminuir. La realidad es que la disminución o el gradiente térmico no compensa de ninguna forma lo que se produce por ley de Boyle. Y esto quiero que se lo lleven, es decir, que si yo tengo que comparar el por qué se distienden los gases por ley de Boyle a medida que yo gano altura, contra el por qué se contraen los gases por ley de Charles a medida que disminuye la temperatura, no se llegan a compensar y es muchísimo más preponderante la ley de Boyle. Pero bueno, existe esto, ocurre esto, pero es muy ínfimo comparado con la distensión de los gases que ocurre por ley de Boyle. Bien. Otra de las leyes de los gases, la ley de Galius-Sacks. Galius-Sacks dijo, bueno, yo ahora voy a ver qué pasa si dejo el volumen constante y juego con la temperatura y la presión de los gases. La ley entonces dijo que a volumen constante la temperatura de un gas es directamente proporcional a la presión de ese gas. Esto prácticamente no aplica mucho sobre la actividad aérea, tiene una ínfima implicancia, está dentro de lo que son las leyes de los gases, tenemos que saberla y conocerla, así que como recomendación de estas tres leyes de los gases, sí o sí tienen que conocer y manejar a la perfección la ley de Boyle, y las otras la tienen que sí manejar muy bien la ley de Boyle. Bien, otras leyes importantes de los gases. La ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que forman una mezcla gaseosa es igual a la presión total de esa mezcla. A ver, la presión atmosférica, que es una mezcla que se genera por la atmósfera, que es una mezcla de gases, esta ley me dicen que esa presión atmosférica total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman esa atmósfera. Es decir, los 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica que yo tengo acá a nivel del mar, en la Tierra, están dados por la suma de la presión parcial de oxígeno, más la presión parcial de nitrógeno, más la presión parcial de argón, más la presión parcial de dióxido de carbono, más la presión parcial del vapor de agua, más todas las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman la atmósfera. Eso me dice la ley de Dalton. ¿Y cómo aplica esto? Bueno, esto aplica ¿por qué? Porque si varía la presión parcial de alguno de esos gases o si se agrega algún otro gas dentro de esta mezcla, porque estoy agregando otra, fisiología humana, organismo, a través de mi nariz, esa mezcla gaseosa, entonces el vapor de agua de esa mezcla ahora aumentó y disminuye el oxígeno en parte por esto. Si yo puedo medir la presión parcial de oxígeno inspirada, que dijimos que es 159 milímetros de mercurio, que está ingresando por mi nariz, si yo a eso lo mido a nivel de las carinas, van a ver que esa presión de oxígeno es menor. ¿Por qué es menor? Porque en parte se agregó vapor de agua en mi nariz. Entonces eso explica un poco la ley de Dalton. Bien, acá estaba, perdón, un ejemplo de cómo cada una de las presiones parciales hacen a la presión total de la mezcla gaseosa. Bien. Esto explica un poco la ley de Dalton. Fíjense, en realidad la atmósfera está compuesta por principalmente estos gases y como el nitrógeno representa ese 78% de los 760, representa 593 milímetros de mercurio, que sumado al 21% de los 760 en tierra, que son los 159, 160 milímetros de mercurio, y al resto de los otros gases van a ser a la presión total del gas. Bien.
Vamos a otra ley importantísima y que sí o sí tienen que conocerla y manejarla, que es la ley de Henry, en donde acá es la única ley de todas estas que habla de un gas en un líquido. Las demás solamente hablaban de los gases, solamente aplican a los gases y no aplican a los líquidos. Esta es la única que involucra cómo se interrelaciona un gas con un líquido. Y es la ley de Henry, de disolución de los gases en los líquidos. Y la ley de Henry dice que la disolución de un gas dentro de un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida por ese gas sobre la superficie del líquido. Bien, ¿cómo explicamos esto o cómo lo entendemos fácilmente? Fisiológicamente, esto es como el gas que está dentro de nuestro alveolo, el oxígeno que está dentro de nuestro alveolo, esa presión de parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio dentro de nuestro alveolo, cuando está se va a disolver. Mientras cuando yo menos presión tenga dentro de mi alveolo, menos oxígeno se va a disolver en mi sangre. Y cuando yo más presión tenga dentro de mi alveolo, más oxígeno se va a disolver dentro de nuestra sangre. Y esto lo aplicamos siempre en nuestro accionar médico. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la presión de oxígeno dentro de mi alveolo, me garantizo de que pase más oxígeno a la sangre. Bien. ¿Y cómo lo podemos explicar con algún caso típico o del día a día? Bueno, este es el típico ejemplo que explica el por qué cuando yo agarro una botella de gaseosa de litro, litro y medio y tomo quizás un cuarto de esa botella, la tapo y la dejo en la heladera, cuando voy al otro día a tomar de nuevo esa gaseosa ya no tiene la misma cantidad de gas que tenía antes. ¿Por qué? Porque cuando yo destapo la botella de gaseosa que está cerrada, y que tiene una determinada presión adentro, libero presión. Al liberar presión, todo ese gas que sale porque yo estoy liberando la presión que está ejercida sobre la masa del líquido y el gas que está en el líquido empieza a salir. Si yo tomé una determinada parte del líquido y la tapo a esa gaseosa, cuando la vuelvo a destapar, libero presión y empieza a salir más gas. Y es el porqué o la explicación del por qué estas bebidas van perdiendo gas con el transcurrir o con la disminución de su contenido. ¿Cómo podemos evitar esto? Cada vez que yo tome de una botella de gaseosa y la destape, cuando la vaya a guardar, tengo que sacarle todo el aire que está adentro y cerrarla para que rápidamente se equilibren las presiones y así va a perder menos gas. Bien, entonces todos ustedes durante esta disertación de mi clase estarán pensando esto o habrán pensado esto, y la verdad es que sé que son temas pesados, sé que son temas nuevos quizás para cada uno de ustedes, pero son los temas fundamentales con esta actividad de ganar altura o de volar. Son cosas que son importantes y que aplican constantemente en la fisiología humana. Y vamos a ir a algunos pequeños ejemplos. Fíjense, yo ya se los dije, dentro de nuestras cavidades, dentro de nuestros senos, nasales, tenemos aires. Dentro del seno frontal, el etmoidal, todo tienen aire, que están comunicados por pequeños ostium, que si esos ostium se tapan, ya sea porque la persona tiene algún resfriado, sinusitis o lo que fuere, no se van a poder igualar las presiones, y si yo a esta persona, la cual realiza actividad de vuelo, la asciendo muy rápido, es decir, la hago ganar muy rápido altura o la hago perder muy rápidamente altura, nos los va a hacer saber estos senos. ¿Por qué? Porque no les vamos a dar el tiempo suficiente para que se igualen esas presiones, y eso nos va a generar dolor. Y ese dolor empieza a generar lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como incapacitación súbita en vuelo, que puede ocurrirle al piloto. Estamos en el horno, porque si le ocurre a un piloto que está manejando la máquina en la cual vamos nosotros con nuestros pacientes, estamos todos en el horno. Nos puede ocurrir a nosotros, como médicos, enfermeros, etcétera, que estamos cubriendo este traslado aéreo y quedar incapacitados nosotros y pasar a formar parte de paciente y no de médico o enfermero. O les puede ocurrir a nuestro paciente, el cual nosotros lo llevamos, sabemos de su patología, intentamos de tomar todas las medidas acordes para que no tenga ninguna descompensación ni nada, y de repente empieza con algo que no se asocia con lo que tenía y yo no lo sé. Y empieza a manifestarme de que tiene dolor a nivel de su región frontal, o empieza a tener dolor abdominal, o se sincopa, y nosotros no sabemos el por qué. Bueno, sepan de que pueden empezar a ocurrir estas cosas por la fisiología de vuelo. Fíjense, esto
es un arreglo en donde generalmente es un arreglo en el que ha quedado aire dentro del arreglo. Esa pequeña burbuja de aire que ha quedado atrapado dentro de un arreglo de una muela, cuando voy a hacer actividad de vuelo, en donde empieza a disminuir la presión atmosférica, esa pequeña burbujita empieza a ganar volumen, y al ganar volumen empieza a comprimir mi nervio, y al comprimir mi nervio empieza a generar gran dolor. ¿Y quién no ha tenido de nosotros un dolor de muela y sabe de lo incapacitante que puede llegar a ser un dolor de muela? Imagínense estar volando y que nos ocurra esto a nosotros, a nuestro paciente, o que le ocurra esto a nuestro piloto, el cual va a quedar incapacitado súbitamente y vamos a correr todo riesgo. Por eso la importancia de que todo el personal que se dedica a esto tenga una aptitud acorde, que todos los años se realice un psicofísico, en donde se incluya obviamente la parte odontológica también. Miren esto, imagínense en ese gas encerrado dentro de nuestro abdomen, cuando empieza a distender todo lo que nos puede generar. No hay nada más incapacitante que un dolor abdominal. Y recuerde que toda distensión abdominal, aparte de generar dolor, ¿sí?, tiende a sincoparnos, a generarnos síncopes. Imagínense nuestro paciente, nosotros o nuestro piloto, por no haber respetado las medidas dietéticos higiénicas previa al vuelo, que caiga en este tipo de incapacitación. Esto se va a dar por distensión por ley de Boyle, donde el gas se distiende. Bueno, ni hablar de esta bulla, en donde cuando esta persona gane altura, esa bulla puede romperse y terminar generando un neumotórax. Entonces, lo que ocurre con la fisiología nuestra. Otra de las cosas es todo lo que ocurre con esa diferencia de presión a nivel de nuestra membrana timpánica. Recuerden que nosotros tenemos una presión que viene desde afuera, empujando mi membrana timpánica hacia adentro, y tenemos la presión que va por la trompa de Eustaquio, que es la que intenta igualar esa presión dentro de mi oído medio. Cuando yo gano altura, empiezo a ganar altura, disminuye la presión atmosférica. Al disminuir la presión afuera, se va a abrir que esa membrana timpánica sigue estando pequeñas molestias o displacer volando en un avión. Empezamos a bajar, empieza a aumentar la presión atmosférica porque nos vamos acercando más a los 760, entonces mi membrana timpánica se viene hacia adentro de mi oído medio, y para poder compensar, mi trompa de Eustaquio se tiene que cerrar, cosa que le es mucho más difícil que abrirse. Por eso esto genera mucho más displacer, el descender mucho más rápido genera mucho más displacer óptico que el ascender. Y esto estamos hablando de un oído sano. Imagínense en una persona que tenga alguna patología de la trompa de Eustaquio, que tenga pólipos nasales, que tenga algún resfriado, que haya pasado por algún resfrío hace poco, que tenga moco, que etcétera, en donde la trompa de Eustaquio no sea muy competente, va a generar incapacitación súbita. Por eso insisto en la importancia de conocer todo esto. Esta imagen, para ir finalizando, no es nada más ni nada menos que lo que le venía diciendo recién. Tenemos que conocer todo esto. Tenemos que saber que todos los que nos dediquemos a hacer actividad de vuelo, tenemos que tener nuestro psicofísico o nuestra aptitud psicofisiológica apta año tras año. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que nosotros seamos aptos para hacer la actividad de vuelo. Pero eso no nos va a garantizar de que nosotros podamos tener una incapacitación súbita en vuelo. Y si llegara a surgir una incapacitación súbita en vuelo, nosotros tenemos que conocer el porqué o las posibles causas que pueden haber llevado a esta incapacitación. Así que, bueno, sin más, terminamos acá esta clase de introducción. Voy a quedar atento al foro, a cada una de las consultas que ustedes tengan para responder. Y espero que haya sido clara y nos veremos la próxima. Muchas gracias por todo y quedo atento a lo que necesiten con respecto a preguntas o cosas que no hayan quedado claro. Gracias.